Saludos amigos, sean todos bienvenidos. Laura Serrata y Luisa Ramírez estaremos con ustedes. Esta semana el contenido de su programa Ministerio Público está cargado de informaciones muy importantes y variadas. Conversaremos con la licenciada Liliana Pavón, quien es la encargada de diagnóstico y evaluación de la Dirección de Prevención de la Criminalidad del Ministerio Público, y con ella vamos a conversar sobre la creación de esta dirección y cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Asimismo es Laura. También vamos a tener la participación de Gloriagna Montaz en su acostumbrada sección Psicología y Derecho. Además tendremos, Luisa, las cápsulas informativas y las actividades recientes de la Procuraduría General de la República. Así que acompáñenos durante todo este contenido. Uno se la pasaba forzando para montar primero al pasajero. No me importaba nada. Un día se me fue en los frenos y no supe de mí. Cuando me fui a levantar, vi que no tenía mis piernas y me di cuenta que mi imprudencia acabó con la vida de toda una familia. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Quiero saber qué es lo que se cree, para dónde es que va. Dice que va a una reunión de trabajo. Mira, yo la agarro y... Si te reconoces en este gesto, eres un agresor. No es ella quien te saca de control. Tú decides si te afecta o no. Tú eres el dueño de tus emociones. La violencia solo destruye. Entonces respiré profundo y la ayudé a arreglarse. La verdad es que se veía tan bonita. Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Un mensaje del Ministerio de la Mujer, Agencia de Cooperación Española, UNFPA y Ministerio Público. Línea Vida, 809-212-02. Los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. El 20 de noviembre de 1989 fue declarado Día Internacional de los Derechos de la Niñez, aprobada por Naciones Unidas. En el año 1991 fue acogida por el Estado Dominicano, producto de este compromiso internacional. La República Dominicana fue modificando sus leyes e instituciones y cada 29 de septiembre, mediante decreto presidencial, se celebra el Día Nacional de los Derechos del Niño, con el interés de reafirmar y conmemorar las leyes que protegen la infancia dominicana y que en la actualidad se aplica mediante la Ley 136-03, que tutela el pleno disfrute de sus derechos, como el derecho a la vida, tener un nombre, una nacionalidad, a la educación, a la alimentación, a la salud, entre otros. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Nos encontramos ahora en la entrevista central. Nos acompaña la licenciada Liliana Pavón, quien es la encargada de diagnóstico y evaluación de la Dirección de Prevención de la Criminalidad del Ministerio Público. Liliana, para nosotras es un placer que tú estés con nosotros en tu programa Ministerio Público. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de venir a presentar lo que es la Dirección de Prevención de la Criminalidad. Es un proyecto nuevo dentro de la gestión del magistrado Jan Rodríguez, pero muy importante para nuestra sociedad. Mira, a nosotros nos pareció muy interesante el tema porque, como todo el mundo sabe, el Ministerio Público juega un rol muy de persecución, al menos esa es la idea que tiene la sociedad. Sin embargo, dentro de sus funciones también está la prevención. Y yo quisiera iniciar la entrevista preguntándote, ¿qué es la prevención de la criminalidad? La prevención consiste en una serie de políticas que buscan precisamente evitar la comisión del delito. Entonces, hay estrategias de diferente alcance, estrategias que buscan el trabajo con la comunidad, estrategias a nivel social, por ejemplo, la implementación y la mejora de los derechos para las personas, y también prevención situacional. O sea, si en una calle determinada se cometen una gran cantidad de delitos, entonces vamos a elaborar una actividad específica que pueda prevenir ese hecho en esta zona
en cualquier comunidad. ¿Y cuáles serían los métodos que ustedes utilizarían para captar, como tú has puesto un ejemplo, de las calles donde se presentan muchos delitos con frecuencia? ¿Cómo es que ustedes van a implementar esta política de prevención? El primer paso es hacer diagnósticos y esa es mi función dentro del equipo. Nosotros debemos conocer en base a nuestras estadísticas dónde se están cometiendo los delitos, qué tipo de delitos se están cometiendo, no solamente cuál es el marco legal que los regula, sino también cuál es la comisión en nivel práctico. Y esto nos permite entonces trazar políticas que puedan ver a largo plazo cómo prevenir que estos hechos tan lamentables para la sociedad sucedan. Liliana, me llama la atención poderosamente cuando hablas de un marco legal. Y sobre este tema en cuestión, lo que es la parte de prevención, ¿reposa en alguna norma jurídica esta figura y de conexión con esa dirección que ustedes están trabajando conjuntamente con la Procuraduría General de la República? Precisamente la Constitución de la República establece que la responsabilidad de la formulación y la implementación de la política criminal, que incluye la prevención y la persecución, recae sobre el Ministerio Público. Entonces, nuestra ley orgánica especifica que la parte preventiva recae sobre la Procuraduría, sobre el Procurador General de la República, y su implementación dependerá ahora de nuestra dirección. Ok, ¿y cuándo fue creada entonces esta Dirección de Prevención de la Criminalidad? Y lo más importante, ¿qué motivó la creación de esta dirección? Es una inquietud desde el inicio de la gestión del magistrado, la necesidad de prevenir, además de esa responsabilidad tan obvia y tan reconocida de la persecución frente al Ministerio Público. Todas las instituciones del Estado reconocen el rol de la Procuraduría, del Ministerio Público en la persecución, el rol de los fiscales en la persecución. Sin embargo, desconocen que nosotros tenemos un Ministerio de Justicia, tuvimos un Ministerio de Justicia, y ese ministerio tuvo a cargo la responsabilidad de la política de prevención. Sin embargo, en el triunvirato en 1964 se eliminó esta figura, que pasó por un proceso de cambio de nombre, cambio de funciones, y pasan esas funciones a la Procuraduría General de la República, que fue creada en ese mismo año. ¿Y cuándo fue creada 1964. La Dirección de Prevención de la Criminalidad? Y la Dirección de Prevención se creó el año pasado apenas. Ok. Tenemos solamente un año operando, y creo que una de las cosas que tenemos muy clara es que es un trabajo a largo plazo, que ameritará actividades que creen conciencias en la ciudadanía sobre el trabajo de prevención, forjar derechos. Cómo vamos a decidir formar a nuestros niños dependerá de cómo se va a desarrollar la sociedad en el resto de los años. En el caso de la violencia de género, por ejemplo, necesitamos tener claridad sobre cuáles son las políticas de equidad que van a ver los niños mientras van creciendo, de las políticas que se implementan en las escuelas, de que en la casa se prevea el abuso infantil y se aprenda que esto genera a niños y niñas violentos en un futuro, que por lo tanto prevenirlo prevendrá entonces la criminalidad dentro de nuestra sociedad. ¿Desde qué punto, Liliana, se trabaja esa parte de lo que es la persecución, por ejemplo, de la criminalidad, a través de ese punto de la Procuraduría General de la República, y el rol que posteriormente pueda tener el Ministerio Público entonces en la parte preventiva? Porque es muy importante destacar que nosotros tenemos entonces esa amalgama de uno y de otro lado. Sí, yo creo que todos los fiscales durante los últimos años de alguna forma siempre han intervenido en la parte de la prevención. ¿Qué pasa? En una comunidad requieren de la participación en actividades comunitarias, en actividades, por ejemplo, discusiones sobre cuáles son los problemas de esta comunidad. Entonces, invitan al fiscal para que tome conocimiento de esto y pueda prevenir ciertas actividades. Pero hasta ahí se ha limitado la intervención del Ministerio Público, y eso es lo que queremos cambiar. No es lo mismo participar en actividades de prevención que liderar la política de prevención de la criminalidad. Mira, Liliana, algo preocupante es que la sociedad percibe que la criminalidad va en aumento, o sea, hay un auge de la criminalidad. Y a nosotros nos gustaría saber con qué medios cuenta la Procuraduría
para prevenir que la delincuencia, la criminalidad vaya en aumento? Bueno, realmente nosotros trabajamos en conjunto con algunas instituciones del Estado. Estamos realizando charlas e intervenciones comunitarias en esos lugares donde hemos visto que hay altas tasas de delito. Es un trabajo que apenas está iniciando y que es parte del Plan de Seguridad Ciudadana, del Plan de Seguridad Interna. En conjunto con la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, por ejemplo, hemos empezado con la fase de los programas de prevención de la violencia de género. Y no solamente la violencia de género en términos de feminicidios, sino en todas sus formas, porque al prevenir cualquier forma de violencia contra la mujer, estamos previniendo que esa persona vea que por impunidad puede cometer otro delito más. También tenemos planes de trabajar el tema de drogas y el tema de los robos y homicidios, que es súper complejo y que requiere de una capacitación y de una identificación de los lugares claves y también de una mejora de nuestros sistemas de estadísticas. Estamos trabajando arduamente en conjunto con los demás departamentos. Hay que decir que esto está diseñado de una forma que cada departamento de la Procuraduría tiene un rol dentro de estas actividades. En el caso de las actividades de trata, puede participar la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas. En el caso de las actividades que implementamos, no las hacemos directamente nosotros desde la Dirección de Prevención, sino que es la Dirección de Coordinación Institucional que implementa esas actividades en conjunto con el despacho y, por supuesto, trabajamos muy de la mano con el Departamento de Estadística y Análisis, que son quienes nos proveen de las informaciones necesarias sobre la comisión de los delitos. Okay. Con esta creación de la Dirección de Prevención, ¿se va a dar la idea de que se va a disminuir lo que es la persecución del delito? No, todo lo contrario. La Dirección de Prevención se focaliza simplemente en la creación de estas políticas y en la implementación de las actividades, hasta ahora sin que representen un costo para nosotros. Claro, esperamos que en un futuro podamos contar con un presupuesto realmente que nos permita ampliar el marco de las actividades. Sin embargo, debemos reconocer que la prevención evitará la comisión del delito y, por lo tanto, nuestro presupuesto en persecución va a ser más, vamos a decir, va a ser más efectivo, va a rendir más, porque con actividades muy pequeñas de prevención, si logramos evitar un caso, ¿cuánto le cuesta un caso al Ministerio Público? Bastante. ¿Cuánto le cuesta cada vez que se reenvía una audiencia, cada vez que un fiscal tiene que viajar y pagar combustible, que recibe unos viáticos y esa audiencia no se conoce? Bien sabemos que nuestro sistema de justicia tiene muchos retos y que el Ministerio Público, para lograr una sentencia, puede tardar hasta 2 y 3 años. Eso tiene un costo muy importante dentro de nuestro presupuesto y, en cambio, la prevención simplemente se basa en actividades que aprovechan los recursos ya existentes del equipo administrativo. Yo entiendo que efectivamente ese debe ser el objetivo principal de la creación de esta dirección, disminuir precisamente la persecución, porque el trabajo que se va a realizar para prevenir va a ser tan efectivo que no vamos a tener criminalidad, o al menos va a estar bastante reducida. Nosotros queremos hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre cuáles son las funciones que tú tienes, Liliana, para realizar tu trabajo dentro de lo que es diagnóstico y evaluación en la Dirección de Prevención de la Criminalidad. A ustedes, amigos, regresamos en breve. Estaba tranquilo y esta mujer salta con que dice que se va a inscribir en la universidad. Mírame el favor, una mujer tan bruta. Eso no es para ella. Me dieron ganas de... Si te reconoces en este gesto, eres un agresor. No es ella quien te saca de control. Tú decides si te afecta o no. Tú eres el dueño de tus emociones. La violencia solo destruye. Reflexioné. Entendí que ese es su derecho y que es lo mejor para ella. Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Un mensaje del Ministerio de la Mujer, Agencia de Cooperación Española, UNFPA y Ministerio Público. Línea Vida, 809-200-1202. Pedro esa tarde se tomó su cafecito, me dio un beso y se montó en su guagua. No escuchó mi pedido de que no trabajara corrido. Lo vi muy cansado.
pero me dijo que necesitábamos el dinero. Esa fue la última vez que recibí su beso. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Les recordamos que estamos conversando con la licenciada Liliana Pavón, quien es la encargada de diagnóstico y evaluación de la Dirección de Prevención de la Criminalidad del Ministerio Público. Y precisamente en base a ese nombre que tiene tus funciones, yo quisiera saber, ¿a qué te dedicas específicamente cuando se refiere diagnóstico y evaluación? ¿Qué ustedes hacen? Nosotros analizamos lo que son las estadísticas del Ministerio Público, de otras instituciones del Estado. Utilizamos las informaciones disponibles de la ONE, de otros programas ejecutados por nuestra presidencia. También utilizamos cualquier tipo de información sobre comisión de delitos que pueda servirnos para diseñar la política preventiva, pero también hacemos un análisis de cuáles son los factores de riesgo que puedan existir. Por ejemplo, si estamos cerca de Semana Santa, es posible que haya una alza en la comisión del delito y por lo tanto el simple hecho de saber que ya vienen por ahí los días de una fecha tan especial y festivos, incluyendo los de Navidad, significa que debemos tomar conciencia y tomar medidas para prevenir los delitos. ¿Y cómo trabajaría esa parte sobre lo que es ese diagnóstico preventivo de la criminalidad para nosotros poder utilizarlo como un insumo y entender el resultado de lo que sería tu trabajo? Sí, y más que tú has dicho que efectivamente ustedes se preparan para ocasiones como fechas importantes donde, según las estadísticas, son fechas donde la criminalidad pudiera aumentar. ¿En qué ustedes basan eso que te acaba de preguntar Luisa? Sí, nosotros por ejemplo en el diagnóstico, el primer diagnóstico provincial que realizamos, hemos hecho un recuento de cada provincia, cuáles son sus condiciones en educación, salud, las condiciones de infraestructura, las condiciones comunitarias, por ejemplo, si hay organizaciones de la sociedad civil, cuántas empresas hay, cuántos hoteles hay. Este tipo de informaciones nos ayudan a ese diseño. El diagnóstico es el primer paso para una política exitosa, pero también a través de toda la implementación de lo que son los programas, hay que revisar esos programas que se están implementando, hacer un ejercicio de evaluación. Si estamos dando asistencia a víctimas, necesitamos saber cómo se sienten las víctimas, cómo han recibido la asistencia, si hay algún eje que está fallando, sea dentro de nuestra institución o sea dentro del programa que se ofrece a nivel estatal, para que entonces esa respuesta pueda ser aún más efectiva. En el caso, por ejemplo, de los feminicidios, muchas veces se pregunta a la sociedad si las víctimas han denunciado, y para nosotros es de lamentar que la mayoría de los casos que se presentan son sin denuncia de feminicidio. Eso significa que las condiciones de vulnerabilidad de esas víctimas son mayores a la mujer que se empodera y va y denuncia, y ahí es donde las comunidades, por ejemplo las juntas de vecinos que hemos identificado en las diferentes comunidades, también pueden apoyar en nuestra labor, y el diagnóstico las identifica previamente para invitarlas a la elaboración de estos planes comunitarios y de estas acciones a nivel comunitario. Mira, la Fiscalía utiliza mucho a los comunitarios para que los ayuden en el rol de mediación y de conciliación, para reducir que los casos lleguen a los tribunales. Sí. Ustedes también en esta dirección han pensado involucrar a los comunitarios. Ya has dicho que se reúnen con la Junta, o han identificado las juntas de vecinos, pero ustedes tienen en planes enfocarse con estos comunitarios, con estas juntas de vecinos, para que también sea un aliado de ustedes en la prevención de la criminalidad. Sí, el magistrado ha hecho diálogos comunitarios en las comunidades, valga la redundancia. Hemos realizado talleres y charlas de prevención. También estamos preparando talleres de multiplicadores para que algunos comunitarios puedan repetir la información que proveemos, y charlas dentro de las escuelas y los liceos. Eso es muy importante. Estas actividades garantizan no solamente que las personas tengan miedo a la comisión del delito, que es una de las estrategias, sino también visibilizar la importancia de la prevención, que es uno de nuestros roles.
porque al ser un departamento nuevo, al ser una nueva dirección, necesitamos hacer conciencia de que la prevención es menos costosa que la persecución y de que es nuestra responsabilidad como Ministerio Público a nivel constitucional ejercerla, planificarla, implementarla y trabajar en el liderazgo, en el fortalecimiento de las políticas que se desarrollan hasta desde otros ministerios. Entonces, el trabajo comunitario se está haciendo con enlaces comunitarios que son parte del equipo de coordinación institucional y han sido designados en las diferentes provincias de todo nuestro país, además de ya los existentes, los contactos previos que tenían las fiscalías, pero tenemos esa nueva figura de los enlaces comunitarios, trabajo en conjunto que nos ayuda a hacer las convocatorias y a lograr una actividad que llegue al público que deseamos con la actividad en específico. Liliana, es muy importante cuando tú mencionas la palabra de lo que es la prevención, lo que es acercarse de la mano, que es uno de las partes neurálgicas que quiere el procurador, acercarnos a la sociedad, que nos sintamos más hábil para poder resolverle esos problemas puntuales que se les da en la parte social. Ahora bien, ese departamento, al momento de hacer ese diagnóstico sobre un delito X, ¿cómo se va a hacer la aplicabilidad de la mano no solo de esa parte comunitaria y de acciones preventivas, sino de un enfoque medular a nivel de otras instituciones? ¿Cómo se podría dar este cambio y esta acción? Sí, al llegar la Dirección de Prevención de la Criminalidad, podríamos darnos cuenta de la cantidad de actividades preventivas en la que estaba llamada a participar el Ministerio Público. Por ejemplo, el Plan de Seguridad Ciudadana, ya en él estamos trabajando en conjunto con otras instituciones, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección de Programas Especiales. Entonces, este tipo de programas ya existentes siempre han designado un rol principal, un rol protagónico, como lo designa la Constitución, a la Procuraduría, al Ministerio Público, y precisamente podemos trabajar desde estos planes y proponer nuevos, que es nuestra visión. En pocos días, ¿verdad?, estaremos hablando, como el magistrado ha anunciado en la actividad del rol del Ministerio Público, la creación del primer programa de prevención y persecución de la violencia de género, que ya está en ejecución, aunque no ha sido lanzado. De acuerdo a todo lo que tú nos has planteado, ¿se ha realizado desde la Dirección de Prevención estudios para verificar de dónde se origina la violencia y los delitos que se están cometiendo en la actualidad? Sí, realizamos un diagnóstico provincial que recoge todas las informaciones en cuanto a los factores de educación, salud, la infraestructura de la comunidad. Si en una comunidad hay muchas cañadas, si hay calles muy pequeñas, si hay callejones, es muy posible que sea más propenso a que el delito se cometa en esa área, incluso a que las condiciones de la comunidad sean como un motivador para el joven o la joven a sentirse que no tiene sus derechos cumplidos, ¿verdad?, a cometer el delito. Entonces, este tipo de diagnóstico también utiliza informaciones en cuanto a las estadísticas y las actividades de las comunidades, cuáles son sus juntas de vecinos, qué tipo de negocios hay, si hay hoteles, si hay colmados. Este tipo de detalles nos da luz en cuanto a cuáles son las actividades más efectivas de la comunidad. Si ustedes piensan, por ejemplo, en Boca Chica, piensan, hay mucho turismo, el factor turismo generará riesgo para los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto en esta comunidad se necesita una actividad específica para eso. También hay muchos hoteles, por lo tanto habrá muchas demandas de los hoteles en cuanto a los temas de su seguridad. Entonces, cada comunidad tiene su propia cara, tiene su propia necesidad y el diagnóstico lo que hace es reconocerlas y planificar las actividades en base a las mismas. Me llama la atención la palabra que dices en ese ejemplo, que fue muy gráfico, Liliana, con la parte de los menores, la vulnerabilidad. Por ejemplo, ustedes hicieron el diagnóstico, tienen y ya saben las vulnerabilidades de las áreas. Posterior al diagnóstico, entonces, ¿cómo va a hacer ese encaje para llevar la prevención y bajar lo que sería esa vulnerabilidad y detrimento de esa área, por ejemplo, en particular que tú señalabas en el área, por ejemplo, de menores? En el caso de la educación, que es uno de los factores que afectan mucho a la comisión del delito, los jóvenes en conflicto con la ley, una de las cosas que podemos ver es un indicador clave, la deserción escolar.
Si estamos en una zona donde el porcentaje de deserción es mayor que el de las demás, ¿a qué se van a dedicar esos jóvenes? Entonces, este indicador nos va a decir que debemos trabajar en conjunto con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Educación, para reforzar y que no haya tanta deserción escolar y podamos lograr. Entonces, por eso es el rol de diseño y de, vamos a decir, de liderazgo en la política de prevención. No necesariamente va a recaer sobre nosotros la actividad, pero sí debemos, como sociedad, todos estar involucrados en trazar y en diseñar las políticas de prevención, y al Ministerio Público le toca ese liderazgo y la implementación de las mismas. Sabemos que ustedes tienen mucho trabajo y bueno, tú nos has dicho que la Dirección de Prevención es nueva recientemente, solamente tiene un año. ¿Ya han logrado identificar cuáles son los sectores más vulnerables y que necesitan de una intervención inmediata? Sí, de hecho, nosotros somos muy cuidadosos con este tipo de información, porque algo que han hecho la mayoría de las políticas de prevención de la criminalidad es estigmatizar a las comunidades. Y nosotros, lejos de hacer eso, queremos llamar a las comunidades que son efectivas en cuanto a la prevención, que tienen factores de protección de su comunidad, que hay menos delito, menos comisión del delito, a promover esas condiciones, claro, y a que el Estado promueva esas condiciones en esas comunidades, en las comunidades con más necesidades, para que ellos no sientan que son estigmatizados, pero es una realidad. Nosotros manejamos las estadísticas de los lugares de más homicidio, de más feminicidio, y también hacemos comparaciones con otros delitos que van subiendo y son delitos conexos, muy relacionados a los más importantes. Ustedes saben que regularmente en el tema de feminicidios, vamos a decir que toda la sociedad se focaliza en eso para medir la efectividad del Ministerio Público. Sin embargo, cuando nosotros vemos el desglose de la comisión de los delitos, si sumamos los delitos relacionados a las violaciones, al abuso de niños, niñas, adolescentes y otra serie de delitos que llegan como a 8 relacionados a formas de violencia de género, sobrepasan los números de robos en muchas comunidades. Sí, Tú no hablas, y Laura, oye esta parte. Liliana nos menciona de forma muy clara la visión de las estadísticas, ese insumo de informaciones puntuales que le va a hacer un referente sobre los delitos X o Y. Ahora bien, Liliana, estas estadísticas al día de hoy en nuestro país gozan y tienen una confiabilidad o credibilidad. Contamos con estadísticas fiables sobre lo que sería esa parte de ese toque social actual. Sí, tenemos muchos retos. Por ejemplo, en el diagnóstico nosotros estábamos viendo que al realizarlo estábamos utilizando datos relacionados a en Hogar 2015. Sin embargo, muchos otros datos eran relacionados a un censo del 2010. Naturalmente, los costos de un censo no se pueden realizar todos los años en un país. Pocos países lo hacen. Entonces se utilizan estos datos como referencia porque son muy cambiantes. Las estadísticas de paso de la Procuraduría General de la República también tienen sus propios retos, pero sí tenemos una estrategia de fortalecimiento desde el Departamento de Dirección, la Dirección de Análisis y Estadísticas, para sistematizar todas estas informaciones de una forma muchísimo más eficiente y que nos ayude a la comisión de esta labor de la profilaxis de la criminalidad en la República Dominicana. Liliana, antes de concluir la entrevista, a mí me gustaría que tú le digas a la sociedad ¿cuáles son los aportes que a través de la implementación de esta dirección de la prevención de la criminalidad la sociedad va a recibir? Sí, todos los abogados sabemos que la criminalidad, las teorías de la criminología han servido para analizar el crimen, pero eso es un preámbulo muy técnico. Para la sociedad estamos hablando de la reducción del feminicidio, de la reducción de cómo cometen los jóvenes en conflicto con la ley, algunas formas de delito en específico por las necesidades y vulnerabilidades que tienen, de delitos complejos como la trata de personas, temas de droga. Estamos hablando de la reducción de los peores males en contra de la República Dominicana, que afectan a el futuro de nuestra nación y de nuestra juventud. Bueno, yo les deseo muchos éxitos y espero que realmente la Dirección de Prevención de la Criminalidad se vean los resultados, porque la sociedad ya está pidiendo un stop
para la criminalidad. O sea que, Liliana, para nosotros ha sido un placer compartir contigo esta parte del programa del Ministerio Público. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros, que aún hay más de su programa Ministerio Público. No se vayan. Uno se la pasaba forzando para montar primero al pasajero. No me importaba nada. Un día se me fue en los frenos y no supe de mí. Cuando me fui a levantar, vi que no tenía mis piernas y me di cuenta que mi imprudencia acabó con la vida de toda una familia. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Llego a mi casa cansado. La cena no estaba lista. Me incomodé. Tenía unas ganas de agarrarla y... Si te reconoces en este gesto, eres un agresor. No es ella quien te saca de control. Tú decides si te afecta o no. Tú eres el dueño de tus emociones. La violencia solo destruye. Conté hasta 10. Me calmé y juntos preparamos la cena. Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Un mensaje del Ministerio de la Mujer, Agencia de Cooperación Española, UNFPA y Ministerio Público. Línea Vida, 809-200-1202. Recomendaciones ante el paso del polvo del Sahara. Usar mascarilla. Las personas con enfermedades respiratorias crónicas, asma, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños deben usar protectores respiratorios tales como mascarillas o un pañuelo de tela húmeda. Lavarse la cara. Si se siente la sensación de cuerpo extraño en los ojos, lavarse la cara con abundante agua. Tapar los envases de agua. Cubra las fuentes de agua como pozos, recipientes, estanques de almacenamiento de agua para evitar contaminación. Usar lentes. Utilizar los equipos de protección personal apropiados como gafas protectoras. Cuidado de no levantar polvo en casa. Humedezca los sectores de su casa antes de barrer para evitar la resuspensión de polvo que pudiera acumularse. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Nos encontramos ahora en la sección Psicología y Derecho con Glorianna Montaz. Glorianna, como siempre, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchísimas gracias. Mire, Glorianna, esta semana vamos a hablar sobre un tema que, por lo vulnerable que es, suele ser muy controversial, y es sobre las personas que sufren trastornos mentales. ¿Es posible que las personas que padecen este tipo de enfermedad estén conscientes de las acciones que cometen? Se ha escrito mucho acerca de la relación entre el trastorno mental y lo que sería la imputabilidad o la responsabilidad, o sea, el hecho de que, como tú decías, una persona pues por su enfermedad no sea responsable de sus actos. Pero sí es un tema, vamos a decir, donde hay mucha fantasía, hay muchas películas que hablan sobre la temática, pero en la realidad vemos que no es necesariamente una defensa que se lleva a cabo con mucha regularidad. Ciertamente hay personas que por trastornos mentales no son responsables de los actos que cometen, pero no todos los trastornos mentales pues justifican la comisión de un delito, que eso es como lo importante de saber. O sea, no todo el que tiene un trastorno mental, solo por el hecho de tenerlo, pues se va a decir que es irresponsable o no es responsable de los actos que cometió. Yo te lo pregunto precisamente porque hemos visto casos donde personas que padecen de este tipo de trastornos penales a veces han infringido la ley y sus abogados han querido asumir la defensa diciendo que estas personas están enfermas y que no están conscientes de los actos que cometen.
tú nos explicas ahora que hay padecimientos que pudieran ser reales. Así es. ¿Pudiéramos entonces mencionar unos cuantos en los que quizás las personas no estén totalmente conscientes de lo que hacen? Así es. Mira, aquellos padecimientos en los que se dan dos condiciones básicamente. La primera condición es la condición de la capacidad de discernimiento, o sea, de que la persona sea capaz de distinguir el bien y el mal, o sea, que lo que está haciendo realmente es malo, vamos a decir así, desde un punto de vista ético, pero que también es ilegal, ¿no? Es algo que no debe hacerse. Y la otra sería la abolición o la voluntad, o sea, el hecho de que la persona la hace por voluntad propia, es una persona que aún sabiendo que X hecho no debía hacerlo, pues decidió hacerlo. En el caso de las personas con algunos trastornos mentales, si te pongo un ejemplo de una vez, es el ejemplo de algunos trastornos esquizofrénicos, o vamos a decir personas que presentan psicosis. En este caso, cuando la persona está en un episodio psicótico, su capacidad de distinguir lo que es real de lo que no es real está viciada, o sea, no está funcionando adecuadamente. Entonces una persona podría decir, bueno, yo voy a agredir a esta entidad que estoy viendo porque esta entidad es un extraterrestre, qué sé yo, no es un demonio que salió. Esta persona no está en capacidad de decir, esto es otro ser humano al que le estoy haciendo daño, todo lo contrario, tal vez esta persona está pensando que está siendo un héroe, no está salvando a la humanidad de esta otra persona, por ponerte un ejemplo así bien dramático. Claro. Pero es una persona que no tiene la capacidad de definir, de distinguir que lo que está haciendo es dañino, es ilegal y todas esas cosas que acompañan. A simple vista podemos distinguir una persona que tiene este tipo de trastorno mental. Esa es una buenísima pregunta porque la respuesta es que no. En algunos casos estamos acostumbrados a ver estas personas que deambulan en la calle, que hablan solas, no sé qué decimos, esa persona tiene un trastorno, pero la gran mayoría de las personas que tienen un diagnóstico de trastorno mental trabajan, van a la escuela, tienen familia, son familiares nuestros. Hacen una vida normal. Si todo el mundo se pone a pensar, tiene algún familiar que algún tipo de trastorno mental pueda tener. Entonces, hacen una vida normal y, como dije, pueden tener episodios, porque no necesariamente el tener un trastorno mental implica que la persona esté en franco episodio de crisis en todo momento. Entonces, tú puedes tener una persona, como te decía ahorita, de la voluntad de que le está diciendo una voz en su cabeza, tú tienes que hacer tal cosa, ¿no? Tira una piedra, tírala, o róbate algo, o pégale a tal persona, ¿no? Y también está comprometida su capacidad de voluntad, porque está oyendo estas voces, está viendo estas cosas que no están, y entonces se puede complicar. Tú has mencionado una parte que me interesa mucho, ¿pudiera una persona que ha infringido la ley decir que en el momento de ese hecho estaba pasando por un episodio que no estaba consciente? Lo puede decir, lo difícil es probarlo. Okay. Entonces, en nuestro sistema, y por eso vas a ver que no es tan común ver este tipo de defensas, es muy complicado probar algo que pasó, que yo no estaba ahí en el momento que pasó, ¿no? Entonces, buscar al profesional de la salud mental que pueda decir que la persona tiene el diagnóstico no es difícil. El tema es probar que en ese momento que se cometió el delito, la persona estaba en franco episodio, ya sea de psicosis o de cualquier otro aspecto. Por ejemplo, una persona que tiene demencia, o sea, que tiene un declive de sus capacidades mentales, una persona con lo que antes se llamaba retraso mental o trastorno en la capacidad intelectual muy profunda, que no tiene capacidad de entender lo que está haciendo. Son casos así muy específicos en los que eso se puede dar, pero en la mayoría de los casos de trastorno mental, o los más comunes, depresión, ansiedad, obsesivo compulsivo, esas no son eximentes, o sea, no te liberan de responsabilidad. Ok, yo te decía al inicio de la entrevista, Gloriana, que este tema era controversial, y precisamente lo es cuando estamos hablando de que una persona que padece esta enfermedad comete un delito, infringe la ley. En este caso, Gloriana, cuando hay hechos que no son sencillos o no son simplemente delitos, sino que van más allá, ¿pudiéramos decir a nivel psicológico que esa persona, después de haber sido juzgada y condenada, pueda recibir un tratamiento adecuado estando privado de su libertad? Claro, así debería ser. O sea, todo el que comete un delito se supone que entra en un proceso de privación, que entra en un proceso de privación de libertad. Ese proceso implica un tratamiento, y ese tratamiento es integral. O sea, además, así como va a recibir un tratamiento médico porque en el proceso en el que entró pues tuvo una lesión o lo que fuera, pues así mismo debe recibir tratamiento para un trastorno mental si así lo tuviese, ¿no? Y cómo va a recibir capacitación, cómo va a
las terapias regulares, cualquier parte del proceso de resocialización. Obviamente la salud mental es importante para el proceso de resocialización, que la persona esté estable, si está medicada, que tome su medicamento, y si no, pues que reciba el tratamiento que necesite. Mira, en otros países hemos visto personas que han cometido actuaciones imperdonables, pudiéramos decir, actos de terrorismo, y cuando se investiga, mucha gente queda sorprendida porque eran personas que tenían aparentemente una vida normal. ¿Pudiéramos decir que en nuestro país se ha presentado algún tipo de característica en los estudios o en las personas que tú has tratado que reflejen que tienen tipo de trastornos mentales capaces de cometer hechos de esta naturaleza? Mira, la verdad es que la mayoría de las personas que cometen delitos no tienen necesariamente un trastorno mental significativo, de este tipo de trastorno mental que los exime de responsabilidad. Sin embargo, pueden tener muchos trastornos de personalidad, ¿no? Que son problemáticas que las personas desarrollan, rasgos en su personalidad, pues que los hacen disfuncionales y los hacen tener problemas en la sociedad, como por ejemplo la psicopatía o las personas que tienen un trastorno de personalidad antisocial, y entonces son personas que no se llevan bien, no encajan, encajan superficialmente, pero en realidad solamente se relacionan con personas para sacar provecho, por ejemplo, y puedes tener muchos de ese tipo de personalidad, pero la verdad es que es un mito que las personas a veces decimos, ay, el que cometió eso es un enfermo, ¿no? Y lo catalogamos inmediatamente. A mí me preocupa un poquito eso en cuanto a quitarle la responsabilidad a las personas, en decir, bueno, que esta persona tenga estos rasgos de personalidad no quiere decir que sea un enfermo, quiere decir que nada, que su historia de vida, genética, malas decisiones lo llevó por ese camino, y que por supuesto hay que trabajarlo, pero que tiene que asumir los hechos que hizo, tiene que asumir esa responsabilidad. Y entonces pensamos a veces que hay muchos trastornos mentales en prisiones, y la verdad es que no es así. Estas cosas horribles que estamos viendo en el mundo ahora, que si tiroteos, pueden estar ligadas a trastornos mentales, pero puede ser que no. Tú te das cuenta que hay personas que han vivido vidas normales, que trabajaban, que iban a la escuela, y que cuando vienes a ver, hay otros temas de resentimiento, que hay ahí resentimiento social, una historia difícil, traumas de la niñez, que hacen que estas personas pues desemboquen en estos actos delictivos. ¿Y qué pudiéramos hacer nosotros, la sociedad, para poder reconocer a este tipo de personas que se encuentran realmente enfermas? Pues esa es la palabra clave, el reconocer, ¿no? El uno poder detectar a tiempo. ¿Y quién detecta a tiempo? Si estos trastornos se van viendo desde que la persona es muy joven, pues en las escuelas podemos aprender a detectar, en los centros de salud comenzar a aprender a detectar estos rasgos que se salen en cuanto se salen del promedio, y que nos levantan, como digo yo, banderitas, ¿no? Botoncitos rojos que nos dicen algo no está bien. Y entonces trabajar con estas familias para evitar a largo plazo unos procesos más importantes. O sea, a veces tenemos casos de chicos que están teniendo problemas de aprendizaje, que luego tienen un problema de conducta como relacionado con esta dificultad de aprendizaje, pero estas familias hay que trabajarlas, hay que tratarlas, y muchas veces el centro educativo dice, resuélveme lo de las notas, que es lo que me interesa, y lo otro no lo tocamos. Me gusta mucho ver cuando los centros, que muchos lo hacen, refieren a las familias a intervenciones integrales, y decir, no es solo el tema de que el niño saque buena nota o no, es que estamos viendo una conducta que nos preocupa y tenemos que trabajarla. Bueno, Gloriana, muchísimas gracias por la información que nos trae esta semana, y efectivamente lo importante es saber que se puede reconocer cuando una persona ha actuado fuera de sus 5 sentidos. Así es. O sea que no nos podemos prevalecer de que tenemos una enfermedad mental para cometer ciertos delitos. Así es. Muchísimas gracias, Gloriana. A ustedes, amigos televidentes, continúen, que aún hay más de su programa Ministerio Público. Quiero saber qué es lo que se cree, para dónde es que va. Dice que va a una reunión de trabajo. Mira, yo la agarro y... Si te reconoces en este gesto, eres un agresor. No es ella quien te saca de control. Tú decides si te afecta o no. Tú eres el dueño de tus emociones. La violencia solo destruye. Entonces respiré profundo y la ayudé a arreglarse. La verdad es que se veía tan bonita.
Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Un mensaje del Ministerio de la Mujer, Agencia de Cooperación Española, UNFPA y Ministerio Público. Línea Vida, 809-212-02. Pedro esa tarde se tomó su cafecito, me dio un beso y se montó en su guagua. No escuchó mi pedido de que no trabajara corrido. Lo vi muy cansado, pero me dijo que necesitábamos el dinero. Esa fue la última vez que recibí su beso. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. La Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de Prisiones, realizó la graduación de 105 privados de libertad del Centro Penitenciario para Hombres en Baní. Los privados de libertad fueron capacitados en diferentes oficios y cursos técnicos impartidos por el Centro Vocacional Máximo Gómez, que funciona en el referido centro penitenciario. A los internos les fueron entregados certificados en las áreas de inglés, informática, peluquería, cuero y piel, entre otras disciplinas. En la actualidad, los privados de libertad del Centro para Hombres en Baní son capacitados en tallado en madera, electricidad residencial, velas y velones, informática y hortalizas, mientras que el Plan Nacional Gubernamental Quisqueya Aprende Contigo alfabetiza a 150 privados de libertad. En la actividad, la alcaldesa del recinto penitenciario de Baní Hombres, Juana Soto, agradeció a diferentes instituciones por su cooperación en la capacitación de los internos con la finalidad de lograr su reinserción social. Uno se la pasaba forzando para montar primero al pasajero. No me importaba nada. Un día se me fue en los frenos y no supe de mí. Cuando me fui a levantar, vi que no tenía mis piernas y me di cuenta que mi imprudencia acabó con la vida de toda una familia. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Estaba tranquilo y esta mujer salta con que dice que se va a inscribir en la universidad. Mírame el favor, una mujer tan bruta. Eso no es para ella. Me dieron ganas de... Si te reconoces en este gesto, eres un agresor. No es ella quien te saca de control. Tú decides si te afecta o no. Tú eres el dueño de tus emociones. La violencia solo destruye. Reflexioné. Entendí que ese es su derecho y que es lo mejor para ella. Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Un mensaje del Ministerio de la Mujer, Agencia de Cooperación Española, UNFPA y Ministerio Público. Línea Vida, 809-212-02. Tras la entrada del actual Código Procesal Penal en la República Dominicana, fue creado el Instituto Nacional de Ciencias Forenses con sede en Santo Domingo, bajo la dirección de la Procuraduría General de la República. Desde el INACIF, la ciudadanía es impactada con investigaciones que van más allá de la patología de un cadáver y que se traducen en una mejor administración de justicia. En cuanto a equipamiento, el INACIF está trabajando conjunto con la Procuraduría General de la República en dos proyectos principalmente. El primero es la construcción de un laboratorio de análisis de ADN para identificación humana, con lo cual se le va a dar la capacidad al laboratorio de hacer sus propios análisis sin tener que recurrir a laboratorios privados. Y en el segundo proyecto tenemos 7 equipos ya en el laboratorio que se están realizando las gestiones para su instalación. Estos equipos ampliarían la capacidad analítica, sobre todo en las áreas de química forense, como en el análisis de drogas, de venenos, en la detección de sustancias desconocidas. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, intensificó los esfuerzos para equipar con nuevas tecnologías y aumentar el personal técnico forense en las distintas unidades y laboratorios. Se ha estado ampliando el horario
del servicio que se le brinda a la ciudadanía, ya sea a través de las fiscalías o directamente a través de la unidad del INASIF. Y en las fiscalías especializadas, que son las que más público reciben, estamos laborando de 8 de la mañana a 10 de la noche en el Distrito Nacional, de lunes a viernes, y los sábados y los domingos de 8 a 3, con servicio también por llamada para los casos de emergencia. Por instrucciones del señor Procurador General de la República, licenciado Jean Alain Rodríguez, se realizó una exhaustiva revisión de los salarios de nuestros empleados. Y como resultado, tuvimos personas que recibieron aumento de hasta un 90% de incremento en sus salarios, y de ahí hacia abajo tuvimos diferentes tipos de escalas o de incremento, pudiendo destacar que un médico legista recibió, por ejemplo, un 79.2% de incremento. Los técnicos de autopsia recibieron un 70%. Hemos contratado más personal este año para fortalecer los servicios. Podemos decir que de enero a la fecha se han integrado 92 nuevos empleados, mencionando 22 médicos legistas, 18 médicos forenses, tenemos 12 psicólogos, tenemos 2 psiquiatras, tenemos 2 odontólogos, tenemos 4 ginecólogos, personal técnico también se ha incorporado. El resultado ha sido una reducción del tiempo que permanecía un cuerpo involucrado en una muerte violenta en el lugar del hecho, a espera del forense, y una mejor sustentación de los expedientes presentados por los fiscales en los tribunales, tal y como estipula la Ley 454 que en el 2008 creó el INASIF. Este instituto de investigación cuenta en su sede principal con áreas de serología, toxicología, almacén de evidencias, laboratorio de drogas y sustancias controladas, balística forense, detección de falsificación de documentos e informática forense. Las estadísticas de experticias del pasado año 2016 arrojaron 50.166 pruebas de sustancias controladas, 4.295 de documentoscopía, 3.599 de toxicología, 1.056 de balísticas, 1.900 de informática forense, 1.013 de serología, 82 trazas y 14 dactiloscopía, para un total de experticias de 62.125 realizadas. En el Departamento de Informática Forense, expertos en tecnología y redes sociales realizan peritaje a celulares, discos duros, CPU o todo tipo de equipos tecnológicos donde exista la necesidad de extraer información. Asimismo, cuenta con el experto en balística José Paulino a cargo del taller de balística forense que analiza proyectiles extraídos de cuerpos o escena de un crimen y hasta el peritaje a chasis vehiculares para determinar estatus en caso de robos o crímenes. El objetivo general es mejorar la calidad de los servicios, y como la gente lo va a percibir es que van a poder tener un servicio más rápido, van a poder tener los horarios más adecuados para poder recibir estos servicios, y en el caso de tribunales, de fiscales, se va a percibir porque van a tener también una entrega de reportes, informes con mayor rapidez para que tengan tiempo de someter su caso ante los tribunales. En el laboratorio de serología analizan las evidencias con fluidos biológicos, en tanto que el de toxicología forense se encarga de las muestras provenientes de salas de autopsias vistas con signos de envenenamiento y también las de investigaciones de incendios premeditados. Y está la denominada Área 1. Aquí es donde llegan las incautaciones de la Dirección Nacional de Drogas y los departamentos antinarcóticos de la policía. Las estadísticas del INASIF indican que cada año manejan más de 35.000 casos de drogas que luego de toma de muestras son incineradas en acto público. Hemos llegado al final de su programa Ministerio Público. Estuvieron con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana. Nos veremos pronto.